Días con todos. Eh, Agradecer la invitación para dar este tema que me han encargado, un tema muy importante sobre lo que es diabetes gestacional. Y hablando lo que estaba el anterior colega, el doctor Santos, sobre las movilidades extremas, lógicamente también acá es muy importante actuar en la prevención y un tratamiento adecuado para evitar las complicaciones y las morbilidades ocasionadas por diabetes gestacional, tanto a la madre como al feto. Anteriormente, hace años atrás, la definición era diabetes gestacional, la intolerancia a los carbohidratos que se presentaba durante la gestación. Pero eso ya se modificó porque esta definición no nos podía diferenciar si esta gestante tenía una diabetes pregestacional tipo 1 o tipo 2. Por lo tanto, ya desde el 2000, desde hace 2 años, el ADA, la Asociación de Diabetes Americana, puso la definición nueva en la cual es la intolerancia a los carbohidratos que se presenta entre el segundo y el tercer trimestre durante la gestación. Para esto, lógicamente, ya los criterios son diferentes y a una gestante antes de las 15 semanas, en el primer control, hay que descartar diabetes pregestacional. Y cuando salen normal los resultados, ya en el segundo trimestre es donde recién se desarrolla la diabetes gestacional. Por lo tanto, diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos durante el segundo o tercer trimestre de la gestación. ¿Y por qué es importante hablar de diabetes gestacional? A nivel mundial se estima aproximadamente de todas las gestantes, el 7% tienen diabetes gestacional, ocasionando más de 200.000 casos anuales a nivel mundial. Y nuestro país no es ajeno a esto. Nuestra ciudad de Arequipa tampoco es ajeno porque vemos cada día más la incidencia que aumenta de diabetes gestacional en nuestro servicio. Y no simplemente es por el riesgo que ocasiona el feto, sino que sabemos que aparte de esto, tener diabetes, una gestante con diabetes, aumenta el riesgo de tener preeclampsias. Y no solamente preeclampsias, sino también la morbilidad que le ocasiona al feto. Esto está publicado en el Colegio Americano en la COP, donde dice, si una gestante tiene en ayunas menos de 115, tiene el 9.8% de desarrollar preeclampsia. Y si tiene más de 115 en ayunas, tiene el 18% de desarrollar preeclampsia. De ahí la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno para llevar a un buen control de esta paciente diabética para disminuir el riesgo de preeclampsia. Muy aparte de eso, la preeclampsia ocasiona a nivel mundial 76.000 muertes maternas y 500.000 muertes infantiles. Y eso es lo que vemos acá también en nuestro hospital. Aparte de eso, la diabetes, la glucosa, es tóxico en la etapa embrionaria. Entonces, las pacientes con diabetes, tanto pregestacional, sobre todo las pregestacionales, antes de las 10 semanas de gestación, aumenta el riesgo de la incidencia de malformaciones cardíacas, sobre todo a nivel del septum, y también a nivel neurológicas como anencefalia, holoprosencefalia levar, exencefalia y otras. De ahí la importancia que a toda paciente que quiere embarazarse, tendríamos que pedirle sobre todo una hemoglobina glicosilada, como vamos a ver más adelante. En los bebés aumenta la morbilidad hasta 15 veces más debido a la macrosomía fetal, al óbito fetal que se puede producir por la isquemia, por la falta de oxígeno que ocasiona al momento del expulsivo, que hay la distocia de hombros, que va a producir parálisis braquial, fractura de clavículas o la misma asfixia. El hecho de que nazca un bebé produce incluso, va a tener la hipocalcemia, hiperbilirurinemias, ¿no? La hipoglicemia. Entonces, de ahí la importancia de controlar, de tener un buen control de esos pacientes con un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Esto a nivel, habla de lo que es el ADA, que dice que el 70% de las madres que han desarrollado diabetes gestacional van a desarrollar diabetes tipo 2
a los 20 años posparto. Pero ¿qué sucede en las latinas? En las mujeres latinas, y eso también está descrito, se dice que el 60% de estas madres que han desarrollado diabetes van a desarrollar a los 5 años de haber tenido diabetes gestacional, ya van a desarrollar diabetes tipo 2. Y sobre todo en quienes se ha detectado y se usa como un predictor, sobre todo las que han sido diagnosticadas con el diagnóstico de test de tolerancia a la glucosa de un solo paso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes gestacional? Sabemos que en obstetricia el riesgo de recurrencia es muy importante. Y acá el principal es el tener un antecedente de diabetes gestacional que va con un ratio de 16.6. El antecedente de tener un familiar de primer grado con diabetes. El antecedente de tener una macrosomía fetal. El hecho de que una madre nos diga que el hijo pesó más de 4 kilos, tenemos el deber de pedirle un test de tolerancia y descartar una diabetes pregestacional en su próximo embarazo. Antecedentes de tener óbitos, las multíparas, la insulina se va acabando, las células beta del páncreas se van agotando. Por lo tanto, entre más hijos, debido a la fisiología de que hay una hiperglicemia fisiológica para abastecer la glucosa a este feto que está creciendo, la multiparidad también se convierte en un factor de riesgo. No solo estos, también hay el síndrome de ovario poliquístico, las dislipidemias, el sedentarismo, el tener acantosis níricas que ya nos indica resistencia a la insulina. Y todos esos factores también nos tiene que ya alertar de que a esta paciente tenemos que pedir un test de tolerancia antes de las 15 semanas para hacer el diagnóstico oportuno. ¿Y cuál es la fisiopatología de la diabetes? Sabemos que ya en el año 1921, Beiting descubrió lo que es la insulina, la describió. Sabemos que está en el cromosoma 11, en el gen INS, y que está compuesto por 51 aminoácidos. Tiene un peso de 5.808 daltons. Esto es importante porque las madres a veces piensan que al iniciar la insulina, cuando no están bien controladas, piensan que le va a hacer daño al feto. Pero sabemos que la insulina no atraviesa la barrera placentaria. La barrera placentaria solo permite el paso de moléculas hasta 700 daltons. Entonces la insulina es segura durante el embarazo. Y eso hay que explicarle bien, porque ellas piensan que le va a hacer daño. Al contrario, el tener la glucosa alta le va a hacer más daño al bebé. Esto es importante lo que les puse. Generalmente de manera fisiológica se secreta de 18 a 36 unidades de insulina. Por lo tanto, si nosotros iniciamos 0.2 unidades por kilo de peso, no vamos a pasar lo que se secreta fisiológicamente. Entonces no hay que tener miedo de que lo vamos a llevar a la hipoglicemia a la paciente. ¿Cuál es la función pues, que tiene la insulina, ¿no? Sabemos que a nivel de hígado va a ayudar a la utilización de la glucosa, síntesis de proteínas, de lípidos, y esto es importante, porque inhibe la formación de cuerpos cetónicos. Por eso es que la Sociedad Americana de Diabetes indica como primera elección de tratamiento farmacológico la insulina, debido a esto. A nivel de músculo hacemos igual, permite la entrada de glucosa, igual síntesis de proteínas y captación también de los cuerpos cetónicos. Y a nivel de lípidos lo mismo, entrada de glucosa, captación de ácidos grasos y síntesis de los triglicéridos. ¿Cuál es la fisiología normal que se da en el embarazo? Sabemos que en la primera mitad del embarazo, debido a los estrógenos y la progesterona, se va a producir una hiperplasia de las células beta. Esta hiperplasia va a llevar a un aumento de la producción de insulina, que va a llevar a un aumento de la sensibilidad y va a producir una hipoglicemia matutina. Esto es en el primer trimestre. Por eso que a pacientes que tienen factores de riesgo o que capaz han tenido antecedente de macrosomía, que desarrollaron diabetes, le podemos pedir el test de tolerancia normal que se le pide a cualquier paciente no diabético, nos va a salir normal. Entonces, por esta fisiología tenemos que entender que les ha salido normal por esta hipoglicemia matutina debido a la hiperplasia de las células beta que aumenta la secreción de insulina debido a los estrógenos y la progesterona. Pero ¿qué sucede en la segunda mitad del embarazo? En la segunda mitad del embarazo ya sale entre las 24 y 28 semanas, sabemos que sale el lactógeno placentario, hormona diabetogénica. Y lógicamente esto va a producir que disminuya la tolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, reservas hepáticas de glucógeno disminuidas y la producción de glucosa hepática aumentada. Y esto es por fisiología
porque el cuerpo está asegurando, esta hormona asegura de que haya glucosa para que el feto pueda desarrollar y crecer normalmente. Eso es lo normal. Eso es lo que sucede. Por eso que a esta edad gestacional, entre 24 y 28, si nos sale el primer test de tolerancia antes de las 15 semanas, tenemos que repetirlo. Porque acá es donde se va a presentar la diabetes gestacional. Bien, ¿cómo funciona la insulina? Acá les presento el receptor de insulina que tiene una cadena alfa, una cadena beta y una parte extracelular, transmembranosa y citosólica. Y vemos que la insulina, cuando se acopla a su receptor, a la parte alfa de este receptor, va a activar a la cadena beta y para esto va a necesitar ATP. Ahí se produce la primera fosforilación. Ojo, acá es importante porque acá, aparte de que la metformina es normoglicemiante, aumenta el ATP. Por lo tanto, ayuda a la primera fosforilación. Una vez que se produce la primera fosforilación, se libera una quinasa, estos son receptores tirosina quinasa, en donde pasa a la segunda fosforilación, se libera una quinasa y se activa el mioinositol, el inositol bifosfato, para que esto active a unas proteínas RAP. Por eso que una medida de prevención para los pacientes que tienen factores de riesgo es darles el mioinositol. Y hay bastantes estudios, si ustedes entran a PubMed y ponen mioinositol, van a encontrar bastantes estudios, no solamente eso, sino de vitamina D y probióticos, pero lo que sí está demostrado, aunque hay estudios con baja evidencia, de que el mioinositol ayuda en la segunda fosforilación. ¿Y a quiénes les indicamos? A los pacientes que tienen factores de riesgo. Porque los pacientes que ya desarrollaron diabetes o tienen la glucosa alterada, ahí tenemos que usar la metformina o la insulina. Una vez que se produce la segunda fosforilación, se activan el mioinositol y esto va a activar unas proteínas que se llaman las proteínas RAP4, que se van a unir a unas vesículas donde se encuentran los GLU4, que van a ser los que se van a ir a nivel periférico para que se permita la entrada de la glucosa. Ese es el mecanismo de acción de la insulina. Entonces, como vemos en la primera fosforilación, nos va a ayudar la metformina. Y en la segunda fosforilación, como manera preventiva, y pacientes que tengan factores de riesgo, nos va a ayudar el mioinositol. Pero, ¿qué sucede durante el embarazo? La progesterona inhibe la activación del inositol bifosfato. Y eso es de manera fisiológica, para aumentar la glucosa. La responsable es progesterona. Pero como ya sabemos, entonces nosotros, ahí es donde tenemos que dar el mioinositol para contrarrestar la función de la progesterona. Entonces, todo esto, viéndolo cómo es el mecanismo de acción de la insulina, cómo es la fisiopatología, vamos a ver que nos va a llevar a esto a una resistencia a la insulina. Y lógicamente, este complejo, esta resistencia que se va a conformar como un complejo insulina-receptor, que se va a comportar, en otras palabras, yo lo he entendido como una manera de un trombo, que se va a los espacios microvasculares del espacio intervelloso, disminuye el flujo sanguíneo y lleva a una disminución del oxígeno, llevando a una hipoxia. Por lo tanto, eso estimula que en el feto la eritropoyetina para que haya un aumento de la eritropoyesis. Por lo tanto, este bebé va a tener policitemia. Por eso que estos bebés nacen pletóricos y van a nacer hiperbilirubinemia. Entonces, entendemos que si un bebé macrosómico de madre diabética hace hiperbilirubinemia, sabemos que ha estado en hipoxia. Aparte de eso, hay una hiperinsulinemia en el feto. El feto, al tener la glucosa que esté elevada en la madre, ya va a tener hiperinsulinemia. Ya se va a gastar su insulina y de ahí viene la programación fetal, en la cual, por eso se dice que los hijos de madres diabéticas ya están siendo programados para que posteriormente cuando nazcan sean futuros diabéticos, futuros obesos, y no simplemente, sino futuros con enfermedades cardiovasculares, debido a que ya sus células se van agotando porque ya están produciendo gran cantidad de insulina. Y todo esto nos va a llevar pues al polidramnios, ¿no? Si el bebé tiene una glucosa elevada, va a tener un aumento
va a tener una poliuria y va a llevar al polidamios, que nos va a llevar pues a una amenaza de parto pretérmino, ¿no? La macrosomía, que va a llevar, ya dije, en el periodo expulsivo a los traumas obstétricos, va a llevar a traumas al bebé. La organomegalia, este es un marcador de fetopatía diabética. En realidad se debe medir el septum, en el Doppler modalidad M, se mide el septum, porque nos puede producir una cardiomiopatía obstructiva. Allá en Colombia, por ejemplo, a partir de las 32 semanas se mide el septum y se mide el pliegue a nivel de la circunferencia abdominal, el pliegue de la grasa. Y si está aumentado, es porque está mal controlada esa paciente y se le debe aumentar la insulina. Sabemos que estos bebés tienen disminución de la madurez pulmonar. La insulina afecta la función lactante. Por eso que estos bebés no se los debe sacar pretérmino, debido a esto. Aumenta la lipogénesis, por eso que los bebés aumenta el diámetro vía acromial, son bebés que son anchos de espalda, porque aumenta el diámetro vía acromial porque se aumenta la grasa. Y sabemos que estos bebés cuando nacen, al tener una hiperinsulinemia, al momento de nacer y ya no tener la glucosa que le pasa a la madre, va a producirles la hipoglicemia. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes gestacional? La Sociedad de Diabetes y Embarazo, el ADA, sugieren que se debe hacer el diagnóstico en el primer control del embarazo. O sea, en el primer control prenatal, antes de las 12 semanas, debemos de pedir el test de tolerancia habitual que se pide a cualquier paciente que no sea gestante. El Colegio Americano solo recomienda a los que tengan factores de riesgo. Acá, por la incidencia que tenemos, deberíamos de pedirle a todos. Entiendo que en el hospital, por falta de reactivos e insumos, podríamos pedirles solamente a las que tengan factores de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acá sí va lo que es de un paso y de dos pasos. Entonces, en el año 2010 hubo un estudio grande, el estudio de la APO, que fue los efectos adversos de la hiperglicemia en el embarazo, que sacó estos parámetros, en donde se ve que el de un paso es darle simplemente 75 gramos de glucosa anhidra en ayunas. El primer, en ayuno debe ser mayor o igual a 92, el criterio, a la primera hora mayor o igual a 180 y a la segunda mayor o igual a 153. Con uno de estos criterios alterado ya se hacía el diagnóstico. Cosa que no está de acuerdo el ACOP, el Colegio Americano, porque dice que con este criterio, con este de diagnóstico de test de tolerancia de un solo paso, aumentaría la incidencia. Pero el estudio APO demostró que las pacientes que solo tenían alterado el primer valor, ya salían niños con macrosomía. Y aparte, como les dije, la ventaja de un solo paso es que se le hace una sola vez a la paciente. A veces las pacientes rechazan por el estado de náuseas y vómitos que tienen en el primer trimestre y no les gusta repetir este examen porque es muy dulce. Pero aparte de eso, las pacientes que han sido diagnosticadas con este test de un solo paso desarrollan diabetes gestacional a los 5 años, como hemos visto, a diferencia de dos pasos. Por eso que el ADA en el 2011 lo aprobó y en el 2013 fue aprobado por la OMS estos criterios que hicieron en ese estudio. El de dos pasos. Acá el primer paso consiste en darle 50 gramos, no necesita ayuno la paciente y se mide la postcarga a la hora. Los valores al inicio salieron 130, 140. Revisando varias publicaciones, se han puesto de acuerdo que puedes tomarlo a 135, pero también se puede tomar 130 o 140. Anteriormente se mencionaba que si depende de la incidencia de diabetes en tu población. Si era mucha la incidencia, puedes tomar el valor de 130. Y si era baja, podías tomar el valor de 140. Bueno, en promedio, algunos autores recomiendan 135. Se le da, cuando sale mayor o igual a 135, pasamos al segundo paso. Y le damos la carga oral de 100. Y se toman los 4 valores. En ayuno, mayor o igual a 95, a la hora 180, 2 horas 155 y 3 horas 140. Con 2 de estos valores alterados, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué recomienda el ADA? Recomienda la prevención y el bajar los factores de riesgo de estos pacientes que tienen el riesgo de hacer diabetes gestacional. Y recomienda que toda paciente en edad fértil se le debe descartar diabetes pregestacional.
Y se le debe dar estilos de vida para que disminuya, si es obesa, que empiece a hacer ejercicio y baje de peso. Y una dieta saludable y ejercicios. Y ellos recomiendan que a las 15 semanas se debe detectar en la primera visita diabetes pregestacional. Entonces, ojo ahí, diabetes gestacional se hace el diagnóstico con test de tolerancia de 1 paso o de 2 pasos. Y la pregestacional se le debe pedir a todas las pacientes, sobre todo a las que tienen factores de riesgo, antes de las 15 semanas de gestación, con el test de tolerancia habitual que todos conocemos. Entonces, los criterios de diagnóstico estándar para pacientes para diabetes pregestacional son los utilizados en poblaciones no embarazadas, como le mencioné. Y cuando se hace el diagnóstico a las 15 semanas y te sale alterado ese test de tolerancia, el ADA menciona que debe ser el diagnóstico de diabetes que complique el embarazo. Y eso está en las guías del 2024. La glicosilada. Muchas veces pedimos interconsultas y nos piden glicosilada para el diagnóstico. La glicosilada no nos sirve para hacer el diagnóstico, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. ¿Debido a qué? Debido a que aumenta el recambio celular, por lo tanto esa hemoglobina no va a tener el tiempo de glicosilarse. Tampoco nos va a indicar si está controlada o no esa diabetes gestacional. ¿Para qué nos sirve la glicosilada? La glicosilada nos sirve para un control antes del embarazo. Una paciente con diabetes tipo 2 sí se puede embarazar, pero para disminuir el riesgo de preeclampsia, macrosomía y todas las malformaciones congénitas y todas las morbilidades que hemos hablado, lo ideal es bajar esa glicosilada a menos de 6.5. La bibliografía te menciona, si las pacientes hacen más frecuente hipolicemias y no podemos llegar a menos de 6.5, al menos de 7. Con eso estamos disminuyendo bastante el riesgo de malformaciones congénitas y complicaciones como la preeclampsia en estos pacientes que van a desarrollar diabetes o que tienen la diabetes. Como les dije, menos de 7, sobre todo al menos, debe ser nuestra meta para disminuir todas estas complicaciones fetales, anencefalia, microcefalia, cardiopatías congénitas y todas las que están descritas ahí. Para eso nos sirve la glicosilada. No nos va a servir para hacer un diagnóstico en el segundo y tercer trimestre. Bien claro está que se hace el diagnóstico con glucosa de 1 paso y de 2 pasos. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, nos vamos al manejo. El 80% se controla de diabetes gestacional con dieta y ejercicio. Y acá está la ganancia de peso que debe tener, según el IMC, la madre gestante. Ese mito de que la madre gestante debe comer por 2 es mentira, es un mito. Solamente adicional a lo que necesita las calorías, según el IMC que está acá, debe recibir 300 calorías más por feto. Y si es un embarazo gemelar, 450, no más. Entonces ese mito de que debe comer por 2 personas, pues está haciendo, la madre piensa que tiene que comer y por eso pues tienen una ganancia ponderal excesiva. Miren cuánto solo debe ganar una obesa, hasta 9 kilos. Más allá, el hecho de tener una ganancia ponderal excesiva aumenta también el riesgo de macrosomía, sin desarrollar diabetes gestacional, y también hay varios estudios de eso. El ejercicio, ahora, esto es importante, nunca se debe dar menos de 1500 kilocalorías porque puede producir alteraciones neurológicas al feto. Adicional a las 1500, se le aumenta según el peso, como les he puesto en el cuadrito. El ejercicio, la gestante sí puede hacer ejercicio, una caminata de 30 minutos, ir a la piscina 2 veces por semana, eso va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Y pasamos a lo que es el tratamiento vía oral. Sabemos que la metformina, aparte de que inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, nos va a ayudar, como dije, en la primera fosforilación. ¿Listo? Ahí nos va a ayudar. Entonces, ¿podemos dar metformina? Sí. Vamos a ver ahorita estudios que han comparado la gliburida, metformina y lo que es también la insulina. Si no se controla, se dice que el 50% de pacientes que no se controlan con metformina van a necesitar la insulina. La que usamos es la NPH y la rápida. Las otras, glarina, por ejemplo, no está aprobada todavía, pero se ha demostrado que todas las insulinas no atraviesan la barrera placentaria. He sacado estos fluxogramas de una guía mexicana, pero esta es la que más me gusta, en donde nosotros podemos usar, como les dije, iniciar con 0.2, sin miedo a llevar a la hipoglicemia, porque no vamos a pasar la excreción fisiológica de la insulina, que era hasta 36. Y de ahí la dosis total que sacamos por kilo de peso, dividimos 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde.
Pero para esto tenemos que combinar con la rápida que va a actuar de manera postprandial. Y para estos dos tercios que damos en la mañana, damos 2/3 de NPH y 1/3 en la mañana de rápida. Y en la tarde damos la mitad de este tercio, damos en la mitad antes de la cena de NPH y de rápida. Y vamos controlando. ¿Cuál es la manera de controlar a la paciente? La vamos controlando con la glucosa postprandial y vamos aumentando la dosis. Sabemos que una unidad controla 30 miligramos de glucosa. Si nos va subiendo la glucosa, vamos calculando cuántas unidades vamos aumentando y vamos así de esa manera viendo cada paciente controlando su glucosa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos glucémicos? Otra cosa que también es, vemos cuando hacemos las interconsultas, nos dicen control de glucosa a 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Vemos acá que los objetivos, y esto está demostrado, que el objetivo, por ejemplo, en ayunas tiene que ser menos de 95. Y el control de la glucosa en la madre diabética con diabetes gestacional es postprandial. A la hora menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. Esos son nuestros objetivos. Con eso vamos regulando si no se controla con la dieta y el ejercicio y vamos regulando si usamos vía oral o con la insulina. Y acá está lo que dije de la glicosilada. No nos va a servir porque aumenta la renovación de los glóbulos rojos de manera fisiológica durante el embarazo. Entonces no nos va a servir para ver si una gestante con diabetes gestacional va a estar controlada. ¿Cómo vamos a controlarla? Con las glucosas postprandiales. ¿Cuándo debemos hospitalizar a una paciente? Cuando tiene una glucosa en ayunas más de 140 y una glucosa al azar más de 180. Acá hay un estudio salió en el Journal de Ginecobstetricia, en donde ve el tratamiento farmacológico de diabetes gestacional para sustentar el uso de la metformina. En un metaanálisis del 2015, donde analizaron 7 estudios que comparaban gliburida con insulina, 6 que comparaban metformina con insulina y 2 que comparaban gliburida con metformina. Ya está la cantidad de pacientes. ¿Qué demostraron? Que la gliburida se asoció con un mayor peso al nacer y una mayor frecuencia de macrosomía e hipoglicemia neonatal. En cambio, la metformina se asoció con un menor peso materno, menos lactantes grandes para la edad gestacional, pero sí tenía más incidencia de partos pretéritos. Concluyeron que la gliburida pues, es inferior tanto a la insulina como a la metformina y que la metformina funcionaba ligeramente mejor que la insulina. Después analizaron 11 estudios en donde comparaban la metformina con insulina, 9 estudios con gliburida e insulina y 4 con gliburida metformina. ¿Qué concluyen? Concluyen que la metformina se asocia con menor riesgo de hipoglicemia neonatal, macrosomía, preeclampsia, grande para la edad gestacional e ingreso a cuidados intensivos en los neonatos. Pero el riesgo es comparable con parto prematuro. Siempre al dar metformina a una paciente sabemos que sí hay una incidencia o que nos puede aumentar el riesgo de parto pretérmino. ¿Qué sugieren? Que la metformina o la insulina, ¿ya? Usarlo si los niveles de glucosas no se controlan con estilos de vida y con dieta saludable. Podemos usar los dos. Podemos iniciar con metformina. Sí, podemos iniciarlo y ya sabemos por qué. Cochrane, sin embargo, aborda agentes hipoglicemiantes a la insulina para tratamiento de diabetes y concluyeron que no había evidencia suficiente de alta calidad para evaluar si un agente hipoglicemiante oral es superior o a otro o a la insulina. Y señalan que nos recomiendan que la elección de utilizar uno y otro debe basarse razonablemente en la preferencia del médico y de la paciente, la disponibilidad, lógicamente, del medicamento y la gravedad de la diabetes. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Con estos datos, este comité de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos dice que en mujeres con diabetes gestacional en las que la hiperglicemia no se controla adecuadamente con terapia nutricional o médica, la metformina es una alternativa, ¿ya?, segura, de primera línea, razonablemente, segura también a la insulina, reconociendo que lógicamente la mitad de estas pacientes que se usan metformina no se van a controlar y que vamos a necesitar insulina. ¿Qué hacemos con las pacientes para el seguimiento de su parto? ¿Qué nos dice el ADA? Nos indica que se tiene que controlar entre las 4 y 12 semanas con el test de tolerancia normal y común que conocemos. Y que a partir de ahí, estas pacientes cada 3 años deben controlarse o hacerse el test de tolerancia. Debido al riesgo, como les dije,
en las latinas, el 60% desarrollan diabetes a los 5 años después del parto. Acá este estudio me pareció interesante de la ISUOG, donde el objetivo es, existe un vínculo de los bebés grandes para la edad gestacional en la ecografía morfológica que hacemos entre las 18 y 22 semanas y el desarrollo de diabetes gestacional. O sea, es decir, sería un predictor que nosotros en la morfológica veamos que esté grande para la edad y ya nos va avisando de que esta madre probablemente nos va a hacer diabetes gestacional y que acá podamos intervenir, por ejemplo, dando mioinositol. Entonces, en este estudio fue un corte retrospectivo en donde, lógicamente, fueron pacientes que se hizo la morfológica de 18 a 22 semanas. Estos son los criterios de exclusión. Y acá 756 que tenían el peso mayor al percentil 90 o una circunferencia abdominal mayor a 90, ya sabemos que son grandes. Y los que están normales, ¿no? Que van a más del percentil 10 y menor al percentil 89. ¿Qué era lo que se tenía que buscar? El desarrollo de diabetes gestacional y que nazcan grandes para la edad gestacional. ¿Cuáles fueron los resultados? Que los pacientes que eran grandes para la edad gestacional en la ecografía morfológica, el 6% de las madres desarrollaban diabetes. Lógicamente, ¿en quiénes fueron más la incidencia? En las pacientes más añosas. Y el 14.9% de estos bebés que ya eran grandes en la morfológica nacían grandes para la edad gestacional. Entonces, un diagnóstico de grande para la edad gestacional en la morfológica se asocia al desarrollo ya de diabetes gestacional y grandes para la edad. De alguna manera nos va avisando y tener presente que ahí podemos actuar, dando, por ejemplo, el mioinositol. ¿Cuándo debemos culminar la gestación? Y esto está en el boletín del Colegio Americano de Ginecobstetricia. Culminamos cuando acá bien claro está, diabetes pregestacional con complicaciones vasculares, control deficiente, antecedente de óbito, entre 36 y 38.6 semanas. En una diabetes bien controlada con dieta y ejercicio puede llegar hasta las 40.6. En una diabetes bien controlada con medicamentos hasta 39.6. Y lógicamente, pues la mal controlada, debido al riesgo de que se pueda evitar el bebé, ya tenemos que individualizar el caso. Pero si le damos un control de la glucosa con buen tratamiento, no tenemos por qué desesperarnos a sacar los pretérminos, porque ya sabemos que la insulina afecta el surfactante y disminuye la madurez pulmonar. Y esto está escrito, este es el boletín, lo pueden buscar, y ahí está escrito, y no solamente para diabetes gestacional, sino para diferentes comorbilidades de la gestación, y nos indica a qué edad nos recomiendan debemos culminar la gestación. Este es un estudio que saqué de la biblioteca de PubMed, donde les dije sobre los estudios que están haciendo para realizar, ¿cuál es el objetivo de este estudio? ¿No? Realizar una síntesis de la evidencia sobre la eficacia de los suplementos nutricionales, sobre todo el mioinositol, que sí se ha demostrado en la prevención de diabetes gestacional, ¿no? Estas son revisiones sistemáticas que han sacado de la biblioteca de PubMed y Cochrane, en la cual acá se ve el cuadrito, el cuadro 1, el más importante, donde se ve que tiene un riesgo relativo menos de 1. Lógicamente hablan de baja calidad de evidencia, pero acá en este tercero es el único que tiene alto grado, en donde indica que todas estas pacientes que recibieron 2 gramos de mioinositol cada 12 horas, disminuye la incidencia de diabetes gestacional, y no simplemente eso, sino el parto pretérmino, y además, si uno le toma un test de tolerancia, va a disminuir los valores, por ejemplo, en el test de tolerancia de un solo paso. Muy bien, gracias. Eso era todo lo que les tenía que traer.